En esta plática con Carlos Jaro, que es la primera que tengo, hablamos sobre diferentes temas. La verdad es que me llevé una muy grata experiencia hablando con él sobre lenguajes de programación, sobre el estado actual del área de sistemas en general y sobre cómo la educación a veces no es la que quisiéramos para todos nuestros profesionales. Espero que esta plática te guste y espero también tus comentarios si quieres discutir sobre alguno de los temas de los que se habló. También, si quieres que hable con Carlos sobre algún tema específico, espero que lo puedas comentar y así tratarlo en la siguiente vez que venga al canal. Sí, Carlos, la verdad es que sé muy poco de ti y creo que esta plática va No a te ser preocupes. la primera que nos va a hablar más acerca de en qué andas. Solamente veo los tuitazos que te echas y por eso estamos aquí. Y qué bueno que estás aquí. Vi que la La, otra vez, bueno, sí, dime. la gente llega por un post elocuente y se llega y luego se enfrenta con muchos shitposts, pero me da mucho gusto que no te haya decepcionado. No, ha estado bueno. La otra vez te presentaste en el DataPub, ¿no? ¿De qué Correcto. hablaste? Ujú. Estoy hablando del stack moderno de ingeniería de datos, ¿no? El Modern Data Stack. Eh, fue una Sí, plática que mantuve un poquito más en la parte alentadora, como que la gente se empezara a interesar en esos temas. En algún momento quise tal vez llevarla al punto técnico en donde pudiéramos dar un demo y, pues que nos pasáramos una hora y 10 enfrente de una consola, pero a último momento la viré y dije, no, es mejor tener como, tratar de capturar mayor cantidad de audiencia y que la gente se comience a interesar por estos temas, y particularmente en habla latina, ¿no? Entonces, si la quieren ver, está por allá, en Datapop. si tienes el link estaría bueno para ponerlo por aquí Sí, o ponerlo en las notas del episodio de YouTube. Pero bueno, muy bien, Carlos, pues no sé si te quieres presentar. sí, con gusto. Caché el link así antes, justito cuando viste lo de presentar, entonces una vez lo voy a poner por aquí abajito. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, el nombre aquí está Carlos Alberto Aro. Normalmente me dicen Carlos, Charlie. Sí, soy de esos Charlie que están por ahí por la oficina regados. En general, vaya, y ya hablando en esos términos godines, el gafete dice consultor de ciencia de datos. Y creo que es una muy mala descripción del trabajo que normalmente hago en el día a día. Eh, Creo que la práctica de datos hoy en día en México y particularmente en las empresas todavía no tiene una cadencia definida, es decir, hay empresas que están buscando, pues desde la migración de sus bases de datos on-premise a algún tipo de warehouse cloud, o otras empresas están buscando ya analytics avanzados, es decir, ya tienen todo montado en cloud y nada más quieres que le metas manos a su SageMaker y que saquen buenos modelos. Otras empresas están en ese intermedio entre que tienen pues algo sí, un buen warehouse y ya quieren comenzar a hacer MLOps, ¿no? O algún otro tipo de analítica avanzada. Y bueno, entre estos tres vertientes puede haber muchas combinaciones del espectro. Lo cual quiere decir que de repente me quito el sombrero de lo que dice el gafete, que es consultor de ciencia de datos, y pues me pongo un sombrero pues sí de darle a los pipelines, ¿no? Y hacer más trabajo en ingeniería de datos, trabajar bastante con Airflow, trabajar bastante con lo que tiene que ver en transformaciones dentro del warehouse. A veces me quito esa cachucha y estamos jugando a montar infraestructura cloud porque no hay nada. Entonces, pues a jugar en Terraform a ver qué es lo que podemos hacer. Eh, y pues, bueno, ya entendieron el punto. Podría seguirme, pero el punto es que iterando entre las necesidades de las distintas empresas que están buscando pues, crecer un poquito en esta parte de datos. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Empecé hace ya profesionalmente como 7 años. Ahí estamos. Pero pues sí tenía ya la cosquilla y el interés desde más chavillo, ¿no? Y para quien no lo sepa, bueno, tampoco es como que lo estoy publicando por todos lados porque ni siquiera tengo LinkedIn, pero yo estudié economía. Entonces, pues dentro de las clases, paso atrás. Cuando yo estudié economía, un economista se podía graduar con honores sin siquiera haber tirado una sola línea de código. Y así pasó, ¿no? En general, tanto la escuela como la práctica no te orillaba mucho a tirar código. Ujú.
A mí me interesó más porque en los cursos de estadística pues la gente usaba Stata, la gente usaba R. Yo me decanté mucho más por R por razones de la vida y hasta por azar inclusive. Y ahí es donde me comenzó a gustar la parte de datos, ¿no? La parte que tenía que ver con código ya un poquito más formal o análisis un poquito más formal. Eh, Eso ya tiene, me da tristeza, ¿no? Pero como 10 años. Y ya de ahí evolucionó a Python, y de ahí evolucionó a Spark cuando ya tenía que ser paralelo, y de ahí evolucionó a Airflow, y así nos hemos estado yendo, ¿no? Dependiendo del framework que se necesite para poder entregar un producto. Sí, oye, y bueno, ahí aquí ya sacaste muchos temas de los cuales platicar. ¿Estudiaste en la UNAM o no estudiaste Yo estoy en el ITAM, en el TAM? porfirista dirían por ahí. ¿Cómo, cómo? No, porfirista dirían por ahí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y veo que también ya te conoces con este Miguel, ¿no? Con Miguel Raz, creo que se encontraron a lo Sí. mejor en el Datapop. Es chistoso. Y algo que me dio risa y que ahorita que mencionaste R es que en tu Twitter siempre te estás quejando de Python, que es que, o sea, esa es una de las cosas que yo creo que desarrollan, más bien, que demuestran que conoces un lenguaje. Si te puedes quejar de un lenguaje es, o sea, y quejar con razones de un lenguaje, no nada más como los que, no sé si has escuchado eso de que hay un montón de gente que dice que PHP está muerto, ¿no? O sea, desde hace 20 años está muriendo PHP y no se muere, pero lo Y dice un montón de sacaron gente. threads, y en threads sale PHP, ¿no? Hay código de Exacto. PHP en threads. Ah, Sí. exacto, pero hay gente que se queja con razón de los lenguajes, justamente porque es el que, bueno, es el que te da de comer y también es el que te da dolores de cabeza todos los días, ¿no? Y me da mucha Sí, risa caray. Es que ¿te Python, gusta? a ver, adelante, adelante, adelante. No, dale, dale tú. Es que Python, a ver, seamos honestos, Python, bueno, como que todos los lenguajes que ya llegaron a producción y que ya tienen todos sus años en producción, pues llega un punto en el que ya se les ha encontrado todos sus defectos, ¿no? Y unos se han podido sustituir y otros no. Tal es el caso de JavaScript, ¿no? JavaScript no hubo de otra, o sea, caímos a JavaScript simplemente porque pues, el primer browser o el que era en su momento el popular, que era Netscape, si no me equivoco, no me fallan mis clases de Wikipedia, pues estaba instaurando eso. Después le fueron siguiendo los otros browsers, Internet Explorer lo siguió, y acabamos con un lenguaje de porquería en el frontend, ¿no? JavaScript. Entonces la gente le puso ya afortunadamente una capa encima, que fue TypeScript, y ya como que la experiencia mejoró un poquito más, ya les metieron frameworks, que React, que Next, o sea, como que han querido mejorar o construir encima de un lenguaje, pues que la verdad es completamente doloroso, ¿no? Creo que hay hasta cheat sheets de how to shoot yourself in the foot en JavaScript, ¿no? Y de Python, pues Python es lo mismo, ¿no? O sea, la única diferencia es que, en mi opinión, caímos ahí por cuestiones, sí, obviamente históricas, pero por cuestiones de que se estaba vendiendo mucho Python en algún momento. Bueno, a ver, Python se vendió originalmente como un lenguaje glue, ¿no? Un lenguaje como para juntar cosas, ¿no? Por eso era como un lenguaje de scripting. Y de repente comenzamos a hacer analítica en Python. Y de repente comenzó a crecer mucho la comunidad de ML y la comunidad de Analytics en Python. Y hoy por hoy, si tú quieres implementar un algoritmo de ML o lo que quieras, que sea con datos, pues lo vas a hacer en Python, no tienes de otra. Pero el problema es que, y aquí me voy a colgar de un articulazo que cito como cada vez, una o dos veces al año en Twitter, es de Vicky Boikis, es muy famosa porque es la coordinadora de la NormConf, una conferencia que es para temas no tan sexys de ML. Y Vicky Boikis tiene un artículo que dice How many Pythons are in my computer? Y se queja y se queja y se queja. A ver, esta es una persona con 15, 20 años de experiencia en la industria, ¿no? Y está escribiendo un artículo de How many Pythons are in my computer? Porque genuinamente cosas que podrían parecer sencillas se vuelven muy complejas con Python. Manejo de los ambientes, por ejemplo, o sea, la paquetería. Eh, el simple hecho de que los errores realmente se comenzaron a atender hasta esta versión, de la versión 3.10 del lenguaje, comienzan a meterle a los errores. Y hoy por hoy pues, uno se tiene que pues, clavar en el stack trace cuando algo sale mal y pues eso para principiantes pues, resulta no ser tan amigable. Podríamos quejarnos todo el rato de Python, pero yo creo que
no hay de otra. Está bien que sigamos usando Python, pero hay que reconocer que en muchos aspectos es un mal lenguaje. Ni modo, es lo que hay. Ahí. Fíjate que yo no lo considero un mal lenguaje, o sea, a mí me gusta Ujú, como lenguaje, pero yo creo que esta tendencia que yo creo ya la estoy viendo con Python, pero que también tiene JavaScript y que es por eso que cae a, pues sí, para ya es hacer todo lo que puedas en ese lenguaje, ¿no? Por ahí hay un teorema que dice que todo lo que se pueda hacer en JavaScript eventualmente será hecho en JavaScript. será JavaScript. Ujú, Yo creo que lo mismo está pasando con Python, todo lo que se puede hacer en Python será hecho en Python. Y la otra vez publicaste un tweet de alguien que se quejaba ujú, de esto, de las instalaciones de Python y de que los errores no son amigables. Y fíjate que yo no me había puesto a pensar en ujú. eso. O sea, casi siempre que yo digo que Python es muy bueno para empezar como lenguaje, pienso en su sintaxis sencilla, ¿no? Pero no me he ido más allá de justamente los errores. Pero ¿estás de acuerdo en que ningún lenguaje de esa edad tiene buenos errores? O sea, ni siquiera Ruby, que es hiperamigable en sintaxis y en todo esto, tiene buenos errores, ¿no? O sea, solamente lenguajes muy modernos, digo, lenguajes de menos de 10 años de Mm. vida son los que tienen un buen soporte de errores, o sea, que te pueden dar, bueno, no sé, Julia, aquí anda Miguel, no sé cuántos años tiene de vida Julia, no me acuerdo, Yo pero tampoco me acuerdo. supongo que tiene muy buen soporte para errores, para los que no, bueno, R, ¿qué tal? ¿Qué tal es en esto de los errores? ¿Te explica bien Ah, o también te avienta el stack trace a gigantesco? mí los lenguajes de R me gustan, pero a ver, en R estoy muy sesgado, ¿no? Al final de cuentas, en R en algún momento caí en la espiral del tidyverse y bueno, venga, el tidyverse tiene una filosofía core muy bien planteada, tiene un estandarte que es inclusive una sola persona, que es Hadley Wickham, que al final del día ha sido de una forma u de otra el hilo conductor que ha llevado a una filosofía muy establecida en el tidyverse. Entonces, tanto en errores como en API, como inclusive el look and feel de los paquetes, que cae hasta en las cosas más ridículas, que es que todos los paquetes tienen sus hexadecimales, bueno, sus hexadecimales, perdón, sus hexágonos como parte de sus logos open source, ¿no? Entonces, los errores de R per se, o sea, R base, yo creo que tienen evidentemente o sea, mucho campo para mejorar, pero los errores de tidyverse son una chulada. O sea, la verdad Mm, se ha metido mucha mano ahí, ¿no? Al punto en el que, o sea, en el que es muy proactivo, ¿no? En que te corrige inclusive y aquí no logro recordar bien el ejemplo, pero en alguna sentencia de select, o sea, si escoges mal como un rango de columnas, te corrige el orden de las columnas. O sea, logra parsear el texto e inclusive te logra invertir el texto. Es así de amigable, ¿no? Y se ha metido así de a fondo. Puede ser que no sea sí, select, puede ser que sea otra sentencia, pero una es. sí, pues no, le metiste un muy buen punto que te digo, yo solamente aquí Miguel nos está diciendo que Ada tiene un muy buen reportaje de errores y que Julia, perdón, acaba de hacer un upgrade a su parser para juntar Rust y Julia. Pero eso que dicen de los errores, yo solamente te digo, lo he visto en lenguajes modernos. Los demás lenguajes son Sí. te falta un punto y coma. Aquí te aviento un stack trace de 50 líneas y y buena suerte a ver dónde lo encuentras, ¿no? O el meme clásico el compilador dice que tengo error en la línea 150 y nada más tiene 5 líneas mi script, bueno, mi Sí, programa, viste ese ¿no? meme también. Sí. Exacto. Pero sí, creo que es un punto muy interesante resaltar que los lenguajes te deberían de ayudar con esa parte, ¿no? Justamente en un curso de compiladores que tomé hace tiempo con una persona experta en Python que se llama David Paisley, a lo mejor lo conoces. Es un, ¿No lo digo? a- ajá, es un gran nombre en el mundo de Python, pero no del mundo de Python de datos, sino de en general. Y él decía eso, ¿no? Que hacer un buen reportaje de errores, sea en un intérprete o en un compilador, es un problemón porque tienes que manejar un montón de cosas, ¿no? Pero que por suerte, y sobre todo los lenguajes que están construidos sobre LLVM, tienen Ujú. muy buen soporte para eso, ¿no? Y creo que es algo de lo que debemos estar agradecidos. ¿Con qué lenguaje entonces tú empezarías a enseñarle a alguien? O imagínate que estás en la universidad y que le quieres enseñar a alguien, Ajá. ¿con quién empezarías? ¿Con R?
Es una súper preguntota. Eh, yo creo que ya llegamos al punto en el que sí va a depender mucho del perfil, ¿no? Antes, y aquí me falta más contexto histórico, pero por lo menos lo he vivido de primera mano en términos corporativos. Eh, Antes el Analytics, y no tiene mucho, ¿no? Estamos hablando de justo 7 años, ¿no? Y tengo experiencia anecdótica de por lo menos unos 10 años. El Analytics y el Analytics en México particular, y podría llegar a generalizarlo en Latinoamérica, era, pues, te entrego el CSV y agarra el CSV, mételo a tu script de R, le haces el análisis que tú quieras, si quieres le reduces componentes, jijiji, jajaja, random forest, y aquí está tu resultado, y este es tu analytics, y te lo pongo en un slide, y así se ve el slide, y así puedes estar corriendo esto cada mes, ¿no? Nada más bajo el CSV o el Excelito o la extracción, y lo corres otra vez, y ya está, ¿no? Y para eso la verdad es que R, en mi opinión, es imparable, ¿no? Porque tiene excelente API, porque tiene una curva de aprendizaje en mi opinión, también muy baja desde la instalación hasta el uso, o sea, tal cual bajas R Studio, y ya, puedes comenzar a darle, no es problema. Instalas algún que otro paquete, que inclusive ahí mismo puedes instalarlo, no tienes que instalarlo desde la línea de comando ni nada. O sea, es muy amigable para una persona que realmente está más enfocada a hacer analítica para resultados de negocio, ¿no? O para resultados ni siquiera con usos finales de negocio, ¿no? Pero inclusive resultados intermedios o algunos insights que pueden ser sobre los cuales uno puede construir. Eh, Hoy por hoy ya no va tanto por ahí el trabajo con datos, ¿no? Hoy por hoy el trabajo con datos sí es tarde que temprano. Mínimo, conéctate pues, a este endpoint de Synapse o a este endpoint de BigQuery o a este endpoint de Redshift o de Snowflake o de lo que tú quieras. Si no está la tabla que estás buscando, pues tienes que traértela. Entonces, habla con el ingeniero de datos en cuestión o la ingeniera de datos en cuestión. Si están todos muy ocupados, pues tienes que pedir los permisos suficientes para traértelo. Entonces, ya te lo traes. ¿Con qué te lo traes? Si te lo traes con un DAG de Airflow, pues Airflow es puro Python. Entonces, métele Python. Ya llegó esa producción. Tienes que pasar el 6CD. Si el 6CD sí cayó bien y no te rebota nada, entonces ya está tu tabla y ahora sí agarras tu tabla, la transformas en SQL, la bajas al framework de MLOps y de MLOps le cuelga no sé qué tanta cosa y podría seguirle, ¿no? Eh, el punto aquí no es, o sea, el punto aquí sí lo quise complicar un poco, es hace 10 años, 5 años, creo que, o 7 años, podría decir R es un excelente lenguaje para empezar, porque al final del día te da una organización, te acerca mucho a sentencias de SQL, eh, inclusive sus APIs, bueno, en términos de tidyverse, enfocado en tidyverse, te acerca mucho a sentencias de SQL, te acerca mucho a pensar en datos rectangulares, en cómo manipular un frame, un data frame, te acerca mucho a cómo tener un flujo de datos, o inclusive ya cuando llegas al punto de entrenar modelos, hay muy buenos paquetes para tener orden en un flujo de datos. Está Tidy Models, que también es como parte del tidyverse. Entonces yo creo que el lenguaje ahí tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene facilidad para la adopción, tiene estructura en el desarrollo y o sea, te enseña componentes que puedes extrapolar a otras secciones importantes para el manejo de datos. Pero la realidad es que en ambientes productivos, pues no se ha adoptado tanto, ¿no? Entonces está la otra cara, ¿no? Que es, si realmente la analítica hoy se hace en Python, ¿por qué enseñarías R desde la primera vez, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Todo esto para decir y responder como mejor va a responder un economista, depende. Depende. Depende del perfil, ¿no? Si el perfil va a ser un perfil mucho más pegado al frontend, al negocio, R yo creo que es un excelente lugar. Si el perfil va a ser, y ya se sabe que va a ser algo muy, muy de ingeniería de datos o algo más backend, o déjame decirle backend, porque realmente no está definido en ningún lado así, pues Python. Si hay una indecisión, si uno no sabe a dónde se quiere ir, creo que Python es una buena opción, justo porque puede llegar a cubrir inclusive esa última brecha, ¿no? Que es la de entregar ya analítica y poder hacer fácilmente algo de ML. Sí. Estaría bueno que nos pases el artículo que mencionaste hace rato Sí, el de How Many Python Python Science en Computer. Estaría bueno porque creo que ahorita lo que acabas de hacer es
llegar a un compromiso de, pues sí, está feo, pero, creo que es lo más práctico para empezar, ¿no? Entonces, creo que eso está bastante bien. Y ahorita con todo lo que estabas Sí. contando, me recordaste este meme que acabo de replicar porque no lo encontré, pero pero siempre que sí, Un siempre que, clásico. siempre que oigo lo de Tidyverse, o sea, no entiendo al 100% qué hace Tidyverse, pero siempre he escuchado maravillas de él, ¿no? Y justamente cuando vi este meme me llamó la atención, ¿no? Que nada de lo que tenemos ni en Python, porque digo, yo programo en Python, lo que tenemos en Python ni en ningún otro lenguaje, siento que se acerca a Tidyverse, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, ¿crees que no hay nada igual a Tidyverse en ningún otro lenguaje? No, yo creo que no hay, yo creo que no existe una coordinación en un conjunto de librerías extensa al nivel que lo Mm, tiene Tidyverse. Eso sí lo creo. O sea, fervientemente creo que han hecho un muy buen trabajo en imbuir una filosofía a mejor dicho, en tener una abstracción semántica, una abstracción filosófica que puedes implementar en APIs, en funciones que puedas ujú, ujú. tú reciclar a lo largo de muchos paquetes, a lo largo de muchas librerías, a lo largo vaya, de un extenso ecosistema que no he visto. Y bueno, aquí la verdad es que yo estoy muy restringido, ¿no? O sea, lo que conozco en general, pues son lenguajes para análisis de datos, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de R, estamos hablando de Python, estamos hablando un poquito de Julia para que no se enoje Miguel que esté por acá. Eh, Alguna vez le metí al frontend, pero al final ya, pues inclusive ahorita están las framework wars, ¿no? Entonces, no, tampoco veo como tantas esas consistencias en otros lados. Eh, Eso sí podrías firmarlo. Ahora, de ahí a que no se pueda, o sea, todo lo que puedes hacer en Python lo puedes hacer en R. Todo lo que puedes Claro. hacer en R lo puedes hacer en Python. Eso no me cabe la menor duda. Los dos son Turing completos, ¿no? Esa Ujú. es la realidad. Pues creo que hay otras consideraciones que tomar alrededor sobre qué usar, ¿no? Voy a colgar aquí ya el artículo de Vicky. Ah, perfecto. Me acordé mal del Gracias. nombre, se llama It's Still Hard for Beginners to Get Started with Python y cada uno de los argumentos que ella coloca en el artículo se me hacen excelentemente buenos y dentro de algún punto menciona How many Pythons are in my computer. Eh, está muy bueno el artículo. Gracias, gracias, Carlos. Ya lo puse aquí, también para los que lo quieran checar. Por aquí quiero atender un comentario de José Carlos, no sé, Carlos Hurtado. Ujú. Dice: "Sospecho que hay una correlación positiva entre la popularidad de Python y la ampliación de la programación más allá de las carreras técnicamente dirigidas a la programación". Yo también te digo, yo creo que Python usado no tan profundamente no es tan difícil de agarrar, no sé. Sobre todo, yo tenía esos mismos problemas que tú que están diciendo de cuántos Pythons tengo en mi computadora, y lo que me ayudó a resolverlos, claro, es un paquete que pesa como 4 gigas, pero me ayudó a resolverlos es Conda. O sea, desde que uso Conda, que es Ujú. el clásico para análisis de datos, no tengo ningún tipo de problemas con mis entornos virtuales ni nada parecido, ¿no? Les digo, te digo, tiene un costo que que es un paquete bastante pesado y todo lo que trae alrededor es bastante pesado, pero creo que para, eh, personas no técnicas, creo que es una bueno, no técnicas o que están introduciendo, yo creo que es una bastante buena abstracción o que te ayuda a empezar de manera sencilla con esto. Pero Sí, sí, dale, dale. y de ahí creo que, bueno, tal vez con estos 10 15 minutos se dé a entender de que yo odio el lenguaje y que nadie debería usar el lenguaje. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, le tengo amor apache al lenguaje, ¿no? Yo creo que está bien que haya sido Python el que... Es que, ¿quién sabe dónde lo leí? Eso sí no me acuerdo, pero sé que fue un artículo. Eh, Alguien estaba criticando otra vez, es que el mundo sería perfecto si JavaScript no estuviera en todos los browsers, ¿no? Eh, Y la realidad es que si no hubiéramos obtenido JavaScript, hubiéramos obtenido otro lenguaje que con los años hubieran salido sus grietas y sus fisuras a la luz, tal que estaremos diciendo el mismo statement, pero de otro lenguaje, ¿no? Claro. Y creo que lo mismo pasa con Python. O sea, Python ya, y con todos los lenguajes, simplemente con todos los lenguajes que ya llegan a una masa crítica tal que es en este momento imposible
no utilizarlos, ¿no? claro, Simplemente tendrías tú que reescribir 20 años de legaje como para que genuinamente pudieras ser así de productivo, ¿no? Entonces, yo creo que si Python no hubiera jalado, otra cosa hubiera jalado. ujú, Y hubiera caído a que hoy en día estaríamos criticando esa misma cosa, eh, porque ya se hubieran salido también sus grietas y sus problemas. Afortunadamente, uno de los lenguajes que cayeron y que, pues, el destino o el azar o el demiurgo nos llevó para allá, es uno que tiene una sintaxis que se parece mucho a pseudocódigo, ¿no? O que se parece mucho inclusive a inglés, ¿no? Es como más fluido, ¿no? Ver de repente, me he metido últimamente a la parte de Rust y ver, pues, ver un programa de Rust, aunque sea chiquito, con todos los types, bueno, encima aparte de types, ¿no? Con todas las estructuras, ¿no? Eh, los lifetimes que ni siquiera sé cómo usar bien todavía. Es áspero, ¿no? Es complicado de leer, tienes que tener, eh, aunque sea un poquito de profundidad en la sintaxis, versus algo de Python, que por lo menos mi experiencia es que cuando se lo muestras a una persona que no sabe código, puede leerlo. O sea, puede mínimamente interpretar qué es lo que está pasando. Y eso no pasa en otros lados, ¿no? de Entonces tenemos acuerdo. Python y Sí, jala, ¿no? Va a seguir jalando. Me da gusto. Aparte, las implementaciones que se están teniendo, se está usando en formas en las que antes no se pensaban usar, ¿no? Salió WebAssembly y eso nos está permitiendo correr Python en el frontend. Ya salió un framework de React en Python, ¿no? Para poder hacer React en el frontend utilizando WebAssembly, ¿no? Entonces creo que se está extendiendo bien y se le está metiendo mucho dinero y mucha atención, ¿no? Por eso me quejo, pero en verdad es amor apache. Creo que es un mal lenguaje, pero es el mejor lenguaje. ¿Cómo lo dicen? Eh, ah, no logro estructurarlo, ¿no? Pero es el mejor todos los lenguajes son malos y Python es el menos peor para esto. Eso creo que es una buena forma de resumirlo. sí, yo quisiera resaltar lo que dijiste hace rato, es que creo que nunca debe de dejar de ver como lenguaje de glue, o sea, de pegamento, con el cual justamente, y eso es lo que pasa con todos los lenguajes, a mí yo creo que eso es lo que pasa con todos los lenguajes dinámicos, con todos los lenguajes de tipado dinámico, que es cuando va creciendo tu proyecto se va haciendo cada vez más desastroso, ¿no? Por eso, a ahorita no sé si a ponerle de tipos justamente para que te ayuden a pues, a batallar contra esto, ¿no? Y para que no sea un problema en el futuro. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, mi burla sobre Python, y digo, yo hago Python, así es que no lo tomen a mal, es que no sé si alguna vez trabajaste con jQuery, pero es como jQuery Yo para no, pero C, sí lo ¿no? ubico. O sea, es como Python es query, pero para C, ¿no? O sea, es un lenguaje casi o muy sencillo encima de cosas muy poderosas como C, por ejemplo, ¿no? Y no dudo que en poco tiempo vaya a salir la implementación completa en Rust y cosas similares, ¿no? De hecho, no sé si has visto cosas como Mojo. Mojo es un lenguaje que Sí. intenta hacer un superset de Python que parece que la va a romper, ¿no? Está hecho por el mismo cuate que hizo Swift. Y bueno, está haciendo por el mismo cuate que hizo Swift. Entonces, mete mucho Mojo con el pues con todo lo que Python le va a heredar, pero con nuevas bases, digamos, completamente diferentes, ¿no? Entonces, eso me emociona, pero a ver qué tal sale Mojo, ¿no? Sí, esa técnica de los supersets a mí me llama la atención, ¿no? Vaya, contrario a como lo estás platicando, Héctor, que tú te metiste más como por la parte del desarrollo y después ya has conocido más estas secciones de análisis, pues yo me metí justo por esto de análisis, ¿no? Que era lo que les comentaba, pues les contaba. Eh, pues para mí el mundo del frontend era completamente desconocido hasta hace un par de años, tercia de años, ¿no? Hasta que quise jugar a ser desarrollador y no me salió. Eh,
Y algo que me llamó mucho la atención, porque justo fue como en el momento en el que TypeScript se volvió el boom absoluto para desarrollo web, es esta elegancia que fue construir un superset que controlara todas estas estructuras que te hacían dispararte en el pie con JavaScript y encima extenderlo de una forma bastante natural. Eh, Tal es así que hoy por hoy, y no estoy metido en el ambiente, pero por lo menos en lo que veo de Twitter en términos de ingeniería en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pues la gente trabaja en TypeScript, ¿no? O sea, la gente trabaja en Next, en Vue, en Svelte, en Quick, y todo lo hace en TypeScript, ¿no? Difícilmente ya se está trabajando nuevos proyectos, porque obviamente los proyectos legados son otro punto de aparte, pero nuevos proyectos generalmente se está haciendo en TypeScript, ¿no? Llega un punto en el que ya está un meta, o sea, un framework de framework, ¿no? Astro, tan solo, que mi blog está en Astro, de hecho, y siempre me pareció muy amigable. Eh, pues ya te dice, pues usa el framework que tú quieras, ¿no? Ya no importa, pero úsalo en TypeScript. Sí, sí, es Eh, interesante. Dale, eh, dale. eh, sí, es que eso lo quería llevar se está haciendo en otros lados, ¿no? O sea, se está haciendo en Python con Mojo. Y mucho más interesantemente, se está haciendo en SQL. Eh, PRQL, así se llama, Prequel, Malloy. Son dos proyectos y se me está yendo un tercero, pero son dos proyectos que están tratando de poner una capa encima de SQL, un superset encima de SQL, para hacerle a JavaScript lo mismo que le hizo TypeScript, ¿no? Para ya homogeneizarlo y poder tener estructuras de control que te eviten dispararte en el pie, ¿no? Y creo que lo están haciendo excelentemente. Por lo menos estoy siguiendo muy de cerca tanto a Malloy como a PRQL, que es Prequel. Y la verdad creo que hay, esta vez, creo que hay una posibilidad de que SQL deje de ser el estándar para analítica. Eh, Creo, pero pues, están jugando con los dados cargados, como todos en el pasado. No conocía este. ¿Me dijiste PRQL? ¿Dijiste? Sí, ¿Cuál PRQL, es el lo pongo otro? por acá el Twitter. Eh, Sí. Sí, son dos proyectos que son muy interesantes. Y todo esto porque tal vez Mojo pueda hacer eso, ¿no? Lo que pasa con Mojo, ¿no era closed source, Mojo? Sí, ¿no? Parece que sí. O sea, hasta ahorita parece que sí. O sea, todavía no lo abren. Pues no Sí, sé, no eso es lo sé, único, no sé exactamente. eso es lo único que a Aquí, mí aquí, Miguel nos está rompiendo las ilusiones diciendo que ya admitieron que no puede ser un subPython. Si se parecen, con eso me conformo, nada más. Pero bueno, vamos a echar un ojito qué pasó, Miguel. Pero bueno, aquí hay una pregunta de Miguel que dice que si tú conoces tdir.jl, o sea que es JL. sí lo vi, lo publicaste tú, creo. Sí lo vi, o sea, es se aportaron bueno, secciones del Tidyverse a Julia y tienen aproximadamente la misma API, entiendo, ¿no? O sea, sí le metieron pipes, le metieron un select, le metieron un mutate. O sea, es básicamente la misma, pues sí, el mismo front, pero escrito en Python, ¿no? Implementado en Julia. Yo creo que está prometedor, ¿no? Y más para la gente que ya sabe Tidyverse. Aquí está el perfil de Prequel. Ay, me he dado cuenta que he Perfecto. estado publicando. No puedo publicar los comentarios en público, o sea, solamente los puedo poner en chat privado, ¿verdad? Sí, no, yo los pongo Ya, aquí en súper. ajá, perfecto. Muy, oye, y bueno, pues ya pasando a ti, ya hablamos un montón de lenguajes y de todas estas cosas y del entorno tecnológico. Ahorita ya nos hablaste de esto. ¿Cómo cambiaste de economía, bueno, no programación, sino a implementación de todo esto de los datos?
O sea, creo que es un camino más o menos natural, pero casi siempre los economistas terminan en el lado de científicos de datos y cosas así, y tú le entras y le sabes un buen. ¿Cómo cambiaste esto? Pues fue curioso. Primero me gustaba, un poquito como ya lo platicaba, eh, empezando a estructurar los dos threads. Un thread buscando links interesantes y el otro thread contestando la pregunta. Pero ya dejé por acá el de Malloy. A ese le quiero hacer mucha promoción a Malloy porque de verdad creo que es un excelente proyecto y les dejo un video de YouTube también acerca de Lloyd Taft. Lloyd Taft es el creador de Looker y básicamente ha tratado de escribir una capa prima de SQL durante los últimos 15, 20 años y parece que esta vez sí lo está logrando. Ya, fuera de eso, ahora sí ya. Eh, Digo, a mí me interesó mi pad. No puedo hablar por otros, pero mi pad fue porque a ver, me gustaba la estadística, nos daban muchas estadísticas en mi carrera. Y pues una forma de hacerlo era en Stata, lo cual me pareció, o sea, nunca logré entender la Stata. O bueno, sí logré entenderle, pero se me hacía muy poco transparente, ¿no? Una sentencia hacía como muchas cosas. Y luego, por otro lado, estaba R, y pues, ya me gustó R. La forma en la que me motivé, donde realmente me clavé, porque una cosa es que me gustara, porque pues, solo podía escoger esas dos cosas, y pues escogí una, ¿no? La paleta B. Eh, Vi una gráfica del Banco de México, y era una gráfica de abanico. Pues, cuando están prediciendo, pues ahora sí que el diferencial de tasas, no, creo que era diferencial de tasas, pero era una gráfica de abanico. Ese es el punto. Para quien no conoce una gráfica de abanico, pues es una gráfica normal de línea y hasta el fondo tiene intervalos de confianza, ¿no? Y se va abriendo en intervalos de confianza. Por ahí luego tengo la imagen, entonces por ahí la pongo. Y estaba padre la gráfica, estaba muy padre. Y dije, ¿con qué lo harán? Y como tenía R a la mano y ya había hecho como mis primeras visualizaciones en ggplot y ya había hecho algunas cositas en eso, pues dije, lo voy a replicar, ¿no? O sea, estoy seguro que puedo replicarla, ¿no? Al cabo, pues, son datos del Banco de México, entonces pues te metías a la página, descargabas los datos del Banco de México y más o menos los manipulabas. Y lo logré. Después de practicar mucho lo logré. No directamente fue el camino, pero lo logré. Y después me enteré, o 5 años después me enteré que esas gráficas las hace un vato en Excel. Y eso solamente como lección de vida de que tarde que temprano Excel siempre, o sea, Excel siempre termina dominando, no importa qué tan bueno seas en programación, siempre hay un güey que en Excel también lo va a sacar y no es problema. Eh, y de ahí me seguí, ¿no? O sea, ya que le había entendido y había podido hacer mi primera visualización y había podido creo que es lo que nos pasa a todos los que nos terminamos metiendo a código, ¿no? Cuando ves como tu primer producto en producción, que mi producción ahí fue una gráfica, un PNG, es motivador. O sea, se siente, no quiero decir poder, pero sí se siente como una capacidad de crear. Eh, es difícil de describir, ¿no? Y me seguí. Después conseguí un trabajo de eso. Mi primer trabajo fue de consultor y pues parte de los análisis se tenían que hacer en R, entonces pues me metí mucho a eso. Después me moví a otro trabajo en el que se requería Python y pues me seguí clavando en Python. Fuera de eso, un montón de YouTube, un montón de blog posts, un montón de Twitter. Y pues sí, un montón de tiempo sentado viendo una pantalla y pegándole las teclas, ¿no? Es la realidad de las cosas, ¿no? No hay de otra, en mi opinión, para poder aprender este oficio. Oye, ¿cómo cuánto tiempo tardaste en hacer esa transición, o cuánto tiempo pasa desde que te interesas a que empiezas a trabajar ya de esto? De que me intereso, pues fue como mitad de la carrera, ¿no? Ujú. Entonces, pasan 2 años en que me gradúo y mi primer trabajo fue de eso. Digamos que cuando ya me sentí un poquito más cómodo, porque aquí, a ver, hay que ser de frente, ¿no? O sea, yo llegué a un área de ciencia de datos. eh, este es el timeline. Estudio 2 años en los que por mi cuenta le pego o sea, le pego a R.
Después me gradúo y hago análisis en R un año, ¿no? Y después me muevo a un área de ciencia de datos en una institución pública. Eh, y esa área de ciencia de datos, pues estaban, o querían usar Spark, usaban Jupyter, usaban, en ese momento no usaban Airflow, pero se proponía mucho Airflow, la gente estaba hablando de Dremio, como que ya querían hablar de Data Lake, o sea, te avientan los términos, ¿no? De repente justo Random Forest, ML, estadística bayesiana, o sea, te avientan como términos y te espantan, ¿no? Yo me espanté. O sea, yo inclusive llegué una vez con un amigo que valoro mucho, que se llama Arturo González. Un saludo si estás viendo por acá esto algún día, Arturo. Eh, y llegué a su oficina y tal cual le dije, Arturo, yo no sé nada de esto. O sea, no sé qué hacer porque pues yo no sé nada de esto, ¿no? Y es regio. Entonces me dijo, mi Charlie, pues ¿qué no sabes, no? No, pues para empezar no sé qué es Spark. Y se sentó y me dijo, mira, pues Spark es esto. Ya me puso o sea, me apuntó a 2, 3 videos de YouTube y me dijo, bien, velos, ¿no? Y ya los vi. No sé qué es Hadoop. Ah, mira, pues Hadoop es esto. Y ya, 2, 3 videos. No, pues no sé qué es Postgres. Y así, 2, 3 videos de YouTube. Y ya cuando más me di cuenta, pues ya estaba encaminándome yo solo y afortunadamente YouTube también te va recomendando cosas, entonces te vas metiendo y a eso le sumas pues o sea, tienes la posibilidad de construir, ¿no? Entonces está el tutorial y cualquier cosa, pues, abres algo, ¿no? O sea, lo instalas con Python y ya está, ¿no? O lo instalas en R si eres aventurado en esos momentos. Todo esto para decirte, yo creo que ya que me sentí cómodo en el lenguaje, en todos estos términos y en saber qué era cada componente, yo creo que han de haber sido otros 2 años más. Eh, entonces, como 3 años después de que me gradué, ya me sentía más cómodo en términos de datos. Es Una interesante pregunta que nunca había porque hecho. sí, es interesante esto y cómo describes tu camino, porque, bueno, ahorita está, y de hecho es una tendencia, ¿no? A quejarse de, creo que es una característica de nuestra generación, ¿no? Querer las cosas rápido. Y Ujú. ahorita yo veo que sabes un montón de cosas, pero es en la mañana más temprano hablaba con un grupo, cuando di un curso, de que las cosas se ven fáciles cuando es un experto haciéndolas, ¿no? Y yo te voy hablando de esto muy sueltamente, digamos, y parece que que ese conocimiento que se adquiere rápido, ¿no? Pero en realidad te tomó bastante tiempo. Creo que es una muy buena lección, ¿no? Primero, la primera lección que veo es que seguiste tu curiosidad y eso está bastante bien. Y luego que te educaste a lo salvaje, ¿no? Agarraste IoT, ¿no? Sí. Lo ¿Te hubiera cursar la carrera de sistemas computacionales o algo así? ¿O sientes que estás bien con estos 2 backgrounds? No, me siento feliz de haber estudiado economía. Así ya no me la cuentan, ¿no? Y al final del día, eh, pues creo que pude tomar los temas, vaya, al andar, ¿no? Ahora, hay que aceptar que hay cosas a las que ya nunca podré alcanzar a menos que me dedique más a fondo, ¿no? Al inicio de la conversación mencionaste justo temas de LLVM, ¿no? Y todo lo que tiene que ver ya con compiladores. Tengo el libro, el de How to Write a Compiler, de Thorsten Boll. Es un libro buenazo. Y tengo el libro también de How to Write an Interpreter, de Thorsten Boll. Y no les entiendo, es la realidad, ¿no? Los ojeo y lo intento y hago ahí algo, ¿no? Pero no les entiendo, ¿no? El otro día justamente estaba platicando con Miguel, que igual síganlo por ahí, es el principal promotor de Julia en En el Twitter. mundo, diría yo, en el Eh, mundo, diría yo. Me parece que es acertado, pero bueno, para quien no lo conozca, es una persona que está muy metido a las entrañas. Y le estaba viendo un libro de ensamblador X86, ¿no? Y, y no, el libro estaba en chino, ¿no? Para mí genuinamente no sé, no. Nunca he implementado un algoritmo de sorting yo mismo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sé que existen, sé que hay bubble sort, sé que hay esto y nunca lo he hecho yo mismo, ¿no? Es decir, o sea, creo que haber estudiado
computación o sistemas computacionales o algo más referente a la ingeniería, me hubiera dado herramientas que no tengo para absorber ese conocimiento más rápido. Y ahorita no tengo ese tiempo para dedicárselo, porque pues al final del día yo trabajo y pues, al final también no toda la vida es pegarle a la tecla, ¿no? Pero igual hay otras perspectivas, ¿no? O sea, mi perspectiva afortunadamente está pegada al negocio y a lo que puede tener pues las fuerzas que puedes medir en términos de cómo afectan un negocio, oferta, demanda y alocación de capital, y cómo eso puede bajarse a términos tecnológicos, ¿no? O sea, cómo eso puede bajarse en Azure, cómo eso puede bajarse en AWS, cómo una iniciativa de transformación tecnológica realmente va a bajar tus costos o no va a bajar tus costos, en qué plazo, ¿no? Corto, mediano, largo plazo. O sea, creo que a pesar de que no entiendo bien por qué tanto Rust como C++ utilizan LLVM y la misma sentencia de código corre a dos velocidades diferentes. No lo entiendo, sé que está ahí, pero no lo entiendo. Y cuando he visto los videos de eso, son impenetrables para mí. Eh, Creo que hay otras cosas y otros mundos en una capa de mayor de abstracción que se me ha facilitado. Entonces sí recomendaría el pad de economía y después estas cosas. Estoy peleado con la carrera de Sí. ciencia de datos, pero ese es otro tema. A ver, échalo, échale, échale. Ya nos vamos a los spicy takes. Eh, Exacto, a los golpes. Dale, dale. Va. Sí. Lo que pasa es que creo yo que el cómputo es una herramienta que puede ayudar a potencializar cualquier profesión. Eh, Ujú, y ahí es el tema, ¿no? Cualquier profesión. Eh, Creo que es necesario tener un bagaje de tu profesión para poder tener estos rendimientos crecientes que te puede dar también saber cómputo. Si solo te enfocas en cómputo al 100% eh, y quieres dedicarte a cosas que tienen que ver con negocios, creo que puedes caer en un fenómeno muy común y que se ve, inclusive yo lo he vivido, que es el over-engineering, ¿no? El tratar de ujú. entregar una solución, eh, tratar de entregar una solución compleja a un problema sencillo solamente por la necesidad pues no sé si de curiosidad intelectual, ¿no? O de desconocimiento realmente del camino de mayor simpleza para llegar al objetivo, ¿no? Eh, Mi punto aquí es, si conoces de economía y sabes aparte de datos y de ciencia de datos, eh, tienes una muy buena forma de potenciar tu perfil base. Si conoces de medicina y encima tienes, o de farmacología, y encima tienes capacidad de cómputo, vas a poder potencializar también muchísimo tu perfil base. Pero regreso mucho como a esto, ¿no? Al perfil base. Un par de ejemplos más. Contabilidad y saber Python, no, hombre, no me puedo ni imaginar la cantidad de Exceles que te vas a quitar de encima, ¿no? Finanzas y aparte saber Python, tampoco me puedo imaginar la cantidad de Exceles que te puedes quitar de encima. Regresas como un perfil base. Si no tienes un perfil base y solo es cómputo por cómputo, como puede ser una carrera en ciencia de datos que se ubique solamente en el cómputo, se ubique solamente en los modelos de ML, solamente en qué es Spark, solamente en ETLs, sin realmente dar alguna clase o percepción de negocios o de política pública o de lo que sea, eh, siento que no sería completa, ¿no? Y veo muchos programas, no voy a decir escuelas, eso sí no lo voy a hacer, que se están enfocando mucho en la técnica, en lugar de desarrollar otros perfiles, un perfil base sobre el cual construir. Fue una respuesta muy larga, pero espero ser claro, Héctor. No, está perfecto y creo que acabo de encontrar a alguien que piensa igual que yo respecto a eso. Esa es mi experiencia. Yo estudié sistemas computacionales y yo me arrepiento de haber estudiado eso, ¿no? O sea, es como hubiera estudiado otra cosa, justamente ese pensamiento que tú tienes. Hubiera estudiado, me llamaban la atención las matemáticas aplicadas, ¿no?
Ujú, hubiera estudiado matemáticas, me llamaba la atención el diseño industrial, hubiera estudiado diseño industrial y de todos modos sé que hubiera terminado a cómputo, ¿no? O sea, haciendo esto que tú tienes, pero teniendo una perspectiva todavía mucho más amplia, ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo ujú, contigo y yo creo que es un error, bien lo dijiste de los planes de estudio, enfocarse tanto en las ciencias computacionales o digamos directamente en el cómputo, sin ampliarlo, sin aplicarlo, es como estudiar matemáticas abstractas, ¿no? Y luego, pues búscale cómo aplicarlo tú. Y a veces lo que yo siento que pasa con estos tipos de programas es que se crean profesionales incompletos, ¿no? Y ponemos a aquel que sabe comunicar lo suficiente y entonces, o ni siquiera se interesa por entender el problema de fondo que está resolviendo, ¿no? Creo que hay muchos profesionales que no tienen en la mente que a final de cuentas la computación no vive aislada. Bien lo dijiste que es un potenciador de las demás herramientas, ¿no? De las demás áreas, tanto de negocio, de la ciencia, de todo eso. De hecho, esa es la visión. Si no has leído a Mati Tedre y Peter Denning, pues ellos ujú. tienen una visión, ¿no? Esta visión es esta, es la computación es un amplificador o sea, tú lo expresaste muy bien, amplificador tanto de la ciencia y de hecho, cuando explican la computación, casi siempre le explican en el concepto, en el contexto de ciencia computacional, por ejemplo, ¿no? Y hablan de Ujú. cómo la computación se benefició gracias a la ciencia y al revés, ¿no? Entonces, creo que esto que tú dijiste de tener un contexto o un contexto base y luego ampliarlo con la computación se me hace una idea muy, muy, muy buena. Mm, Me da y gusto, luego, me da gusto. Yo pensé que y iba a luego ser controversial, pero no, pues. yo creo que es controversial en otro contexto, o sea, justamente si le dices esto a un ingeniero de software en su cara, te va a decir que qué te sientes porque estás hablando mal de su, o no ingeniero que piensa esto, que por qué estás hablando mal de su carrera, pero yo pienso lo mismo exactamente que tú, ¿no? O sea, que es la computación iba a decir en isolación, pero bueno, la computación aislada no existe. Todo lo que hacemos casi siempre lo hacemos a un negocio, a la ciencia o a algún otro campo, ¿no? Nuestra carrera en sí misma solamente, digo, si te quieres dedicar a la ciencia de la computación por sí misma, pues sí estudia eso, pero digamos que tu mismo cliente es la computación, ¿no? Pero eso, para eso se requiere estudiar mucha, mucha, mucha computación, digamos, ¿no? Pero sí, se me hace Sí. una muy buena, un muy buen punto de vista. No, Y pues te lo agradezco. A ver, si alguien se enoja con este punto de vista, entonces ahí, arroba, no, ya. Luego nos peleamos en exacto, Twitter, pero. puedes poner tu arroba ahí en tu nombre si quieres para que te echen bronca. Ah, claro, Y claro. ya no. Este, y la otra cosa que te iba a preguntar es, ¿y tú crees que el camino contrario, eh, yo creo que no es igual de sencillo el camino contrario que dijiste, ¿no? O sea, siento que es mucho más difícil sacarlo en el que luego te metes técnicamente, justamente esto que tú dijiste, te canto con la computación y te gusta y luego sacarte el hoyo para que te intereses justamente por un área de negocio, por un área de la ciencia, creo que es bastante más difícil. ¿Se te ocurre alguna solución o crees que hay alguna solución para esto? Uf, es una pregunta bien complicada, Héctor. Así de bote pronto, evidentemente no. Vaya, si tuviera solución a eso de bote pronto, hubiera escogido otra carrera y mejor tal vez perseguir ser decano de una universidad con 60 años de carrera más de los que tengo, ¿no? Eh, pero vaya, mi idea es que no hay otra forma de hacer que un ser humano se aproxime a un campo de estudio más que con curiosidad. Y eso no me es difícil ver otro camino, ¿no? Normalmente, esta historia está interesante. Y se me acaba de ocurrir, pero es algo que llevo queriendo escribir en mi blog desde hace rato, entonces sale bien contarla aquí. Cuando yo tenía como 15 años, tenía un amigo narcisista como él solo. Y en algún momento, él era muy bueno, bueno, voy a anonimizar esto un poquito, entonces digamos que él era muy bueno tocando la guitarra. Y en algún momento vimos en el parque pues eran como unos gimnastas, ¿no?
y pues no, la verdad, impresionados, ¿no? Pues estaban haciendo gimnasia, ¿no? Y mi compadre me dijo, oye, ¿sabías que yo podía hacer eso? O algo así me dijo, yo podría hacer eso. Y le dije, pero por supuesto que no, señor, o sea, no puedes hacer eso. Dice, no, no, no puedo hacer eso porque quise dedicar mi tiempo a la guitarra, ¿no? Pero si yo me hubiera dedicado a eso, yo podría hacer eso. Y en su momento no le encontré fallas a su lógica, porque genuinamente dije, pues sí, o sea, si esta persona le dedicara la cantidad de tiempo que le ha dedicado a tocar la guitarra, eh, pues creo que podría hacer las cosas que estábamos viendo en el parque con los gimnastas, ¿no? Y ahí el problema no es tanto un tema de capacidad, porque creo que todos los seres humanos, eso no lo puedo demostrar, ¿no? Y por ahí hay escritos de eso, pero o sea, creo que todos los seres humanos, con el suficiente tiempo dedicado a una actividad, podemos convertirnos en un percentil alto de esa actividad. No puedo decir un olímpico, pero creo que si hoy por hoy realmente nos pusiéramos a hacer maratones, eh, tú y yo, Héctor, o cualquiera de los escuchas, creo que podríamos llegar a un percentil alto de correr maratones. No digo que ganar el maratón de la Ciudad de México, pero puedes quedar fácilmente en el 10-15%, que ya es un percentil alto, ¿no? Y eso por la capacidad infinita del ser humano para aprender cosas, ¿no? Eso solamente me habla de ese testigo. Lo que nos detiene más es la pasión y la curiosidad. Entonces, sí, mi compa podría haber hecho eso que los gimnastas, pero no le apasionaba, pero no era su curiosidad. Y llega un punto en el que tienes que levantar a las 6 de la mañana a practicar y si no te gusta y si no es tu curiosidad, no lo vas a hacer. Y de así evidentemente no te vas a convertir en el top 5%, en el top 4%, ¿no? Entonces, no, o sea, vaya, no tengo como en la cabeza una política escolar como para que la gente que esté del lado más técnico se enfoque o se lleve temas de negocios. Ni del otro lado tengo esa política realmente, ¿no? Más que sí curiosidad, ¿no? ¿Cómo se genera esa curiosidad? Es la pregunta más interesante, ¿no? El primer motor de esa curiosidad. Y la respuesta es que no sé cómo hacerlo. Para mí fue una gráfica, ¿no? Para mí fue una gráfica que dijo, a ver, yo necesito reproducir esa gráfica. Eh, Conozco casos que lo que los impulsó fue, quiero mi negocio, ¿no? Y eran ingenieros. Entonces, pues a golpes, ¿no? A golpes hay que aprender de negocios porque, pues si no, no se come, ¿no? Eh, y hay gente que simplemente, no sé, nace con ese interés por otros campos y, no sé, es físico y de repente te abocas a finanzas, ¿no? Eh, Así conozco una persona. Creo que curiosidad sembrar curiosidad es la mejor forma en la que se puede tener una educación más holística, independientemente de lo que eso sea al final del día. Sí, creo que tienes razón y depende también bastante tanto del background de las personas como de sus intereses en ese momento, ¿no? O sea, yo te lo Ujú. digo por experiencia que en la carrera llevábamos, pues, por lo menos 2 materias no relacionadas directamente con ciencias de la computación, ¿no? Yo cursé sí, creo que sí, ¿cómo se llamaba mi carrera? Se llamaba ingeniería, ya no me acuerdo, pero bueno, llevábamos por lo menos 2 materias que no estaban relacionadas con esa. Lo chistoso es que las sentían, o las sentíamos como materias de relleno, le decían, de hecho, ¿no? O sea, haz de cuenta, llevabas, economía y finanzas en un semestre, ¿no? O alguna otra materia así, les decían relleno. Entonces, yo creo que sí, la forma estoy de acuerdo contigo en que la forma más, pues, más efectiva de eso pues, instigar curiosidad para ver si logras que por ahí entre, ¿no? Y yo creo que ya en la vida laboral, pues, lo que pasa es que te obligan, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor tú lo has vivido, no hay manera de desarrollar buen software si no entiendes a profundidad el la operación de tus de tu quien te está pidiendo el software, ¿no? O sea, la única manera de que hagas algo útil para él
Y de hecho, ese es un consejo para desarrollar productos que estos cuates de Basecamp dan y que muchos lo dan es solamente va a hacerse buen software si te rascas tu propia comezón, le dicen, ¿no? O sea, si tienes un problema que tú conozcas a fondo, solamente así puedes hacer buen software que sirva, que tenga las funcionalidades que necesitas o que se requieren más bien para el problema, que vas a hacer, por ejemplo, priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Entonces, creo que esa es la única forma que digo, te digo, la vida laboral a veces te obliga ya a eso y y bueno, creo que bueno, me gustó tu punto de vista respecto a eso, a lo mejor coincidimos, pero también si alguien no está de acuerdo, también nos podemos echar a pelear aquí, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues mira, Yo con gusto. llevamos, ¿eh? Yo con gusto para pelear, sí, por eso me la paso Sí, en Twitter. muy bien. Pues mira, llevamos una hora, Carlos, y creo Ujú. que es hora de irle cortando, pero nos quedaron muchos temas pendientes, Sí, sí, entonces sí. estás invitado Ujú. aquí al canal. Nada más llegamos a lenguajes de programación y después vamos a hablar de bases de datos. Solamente antes de esto y para dejarlo como cliffhanger, esto que hablas mucho de DocDB, no sé si nos quieres Sí, decir lo por qué tengo de hablas tanto de fondo. DocDB. Ah, ahí, Lo tengo fíjate. de fondo. Por- y ya como cliffhanger, ¿y por qué te gusta tanto DocDB o qué tiene de especial? Véanlo en el siguiente episodio de nada, no. Es una base de datos analítica Ujú, in process, lo cual quiere decir que la puedes abrir en Python. De hecho, si abres un Colab, ya viene instalado, inclusive ahorita ya DocDB. Eh, y eso tiene muchas implicaciones. La primera es que por primera vez la gente que hacemos analítica podemos practicar en una base de datos de la naturaleza adecuada. Normalmente la gente para practicar SQL abría un proceso de SQLite y practicaba en el proceso de SQLite. SQLite le faltan muchas operaciones en términos de agregaciones, porque no es una base de datos analítica, es una base de datos transaccional. ok, Eh, entonces, hoy por hoy ya puedes correr queries en tu Jupyter Notebook, que el día de mañana, con ciertas adecuaciones, dependerá del sabor de SQL, podría llegar a correr en BigQuery, en Snowflake, en Redshift, en el warehouse de tu preferencia. Entonces, en términos pedagógicos, es muy amigable. O sea, creo que abre una puerta que antes no teníamos. Y no solamente la abre no solamente la abre gratis. Es open source DocDB. El código está ahí, ¿no? Y todo el mundo lo podemos ver. Entonces, tanto si quieres hacer solo SQL como si quieres meterte a los internals de lo que es una base de datos analítica, que es una especie completamente diferente a una base de datos transaccional, está ahí, ¿no? El código es gratis por completo, ¿no? Y open source, pues. Ahora, la implicación más bonita que tiene, en mi opinión, es que por primera vez hay, hay una forma de trabajar que no necesariamente está ligada a un contrato cloud en términos analíticos. Menciono mucho analíticos porque pues, es una palabra clave, ¿no? Y DocDB es una OLAP, Online Analytical Processing. Eh, ya platicaremos de eso que es. Entonces, el día de mañana, tú, y esto es algo que se está planteando inclusive a nivel de una empresa, ¿no? La empresa que está arriba de DocDB o que se creó para utilizar DocDB en términos ya de soporte premium y trabajar más allá, que de hecho es una empresa de Jordan Tigani, que es pues, el Senior VP que gestó BigQuery. Eh, por primera vez puedes tú trabajar en cloud sin necesidad de tener un warehouse, ¿no? O sea, podrías tú colgar DocDB en una Lambda o colgar DocDB en una máquina grande, una instancia de S2 de AWS y utilizar eso como tu warehouse. Escribir a algún bucket de S3 y utilizar eso como tu warehouse. No tiene ningún problema. Los costos van a ser drásticamente menores y genuinamente es simplemente una posibilidad más, ¿no?
y una posibilidad que ahora es open source. Y ya por último, porque no es Spark. Eso es lo que más me encanta de DocDB, que no es Spark. Estoy harto de Qué Spark, chiste. estoy harto de los errores de Spark. Creo que fue una muy buena idea en su momento. Ya ni Databricks quiere Spark, o sea, Databricks implementó su propio engine de SQL en C++ porque encontró que Spark ya no le daba para esas velocidades que estaba, por ejemplo, sacando Snowflake, ¿no? Entonces, no es Spark, regresamos al cómputo de un solo nodo, regresamos al cómputo de un solo nodo con un framework open source. Eso para mí es ganadorísimo. Qué interesante. Pues bueno, creo que ya tenemos tema para la Ujú. siguiente. Faltó acerca de ti, pero creo que la siguiente vez vamos a hablar un montón de bases de datos. Justamente yo entiendo cognitivamente, fíjate, ahí empieza una diferencia, ¿no? Yo entiendo cognitivamente la diferencia entre bases de datos transaccionales y de analítica y todo esto, pero no entiendo, o sea, si me empiezas a hablar de OLAP y cosas así, pues ya me empiezo a perder, ¿no? Entonces creo que estaría bueno que nos dieras una buena clase de esto. Está muy Yo feliz interesante, de, Carlos. sí, yo feliz. Muchas gracias, Héctor, por este espacio. No, a ti y por darte el tiempo. Para los que no sepan, Carlos anda on fire casi siempre en la chamba. Entonces, muchas gracias por darte el tiempo, aunque tengas un montón de chamba. No sé si quieres despedirte con algo, Carlos. Y ya tenemos ahí un tema para la siguiente. Pues creo que solamente, primero sí agradecerte, Héctor, nos vemos para la siguiente. Y para cualquiera que esté escuchando, si alguna de las partes que se mencionó, tanto del lado de Héctor o mío, no fue clara, no lo tomen a punto de derrota. Yo creo que mejor tómenlo como motivación. Se habló mucho de curiosidad. Cualquiera de los términos que se han mencionado, échenle un Google, échense un video de YouTube. Creo que lo más nos podemos quedar de mensaje de este lugar es que se puede aprender con la suficiente dedicación atrás de un teclado, ¿no? Ya sea frontend, backend, analytics, lo que sea. Un teclado, un monitor, un CPU, una memoria RAM y el resto es historia. Y si tienen algo core que quieran desarrollar, si lo que les gusta es el diseño gráfico, si lo que les gusta son las ventas, si lo que les gusta es, pues sí, o sea, es más, si lo que les gusta es veterinaria, se pueden beneficiar del cómputo, ¿no? Y solo es cuestión, en mi opinión, un añito y mucho teclado. Sí, qué buen cierre, que Mr. Carlos, muchas gracias. Sí, es una muy buena motivación y yo creo que, digo, hay mucha gente, así como tú ahorita, que dedican un rato a compartir lo que saben. Y lo chistoso es que no nos imaginamos la cantidad de gente que hace esto, ¿no? Así como dijiste, Ujú. si buscas seguro casi cualquier cosa en YouTube, para mí es la nueva universidad, ¿no? O sea, puedes aprender de ahí casi todo lo que te imagines, ¿no? Entonces, y esa gente como tú que está compartiendo ahorita lo que sabe.